Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Muy bien. Así es, bendecidos y en victoria. La victoria nos la ha dado nuestro Señor, ¿verdad? Que a veces andamos chutando piedritas, ¿verdad? Pero estamos en victoria. No porque nosotros lo hayamos logrado, sino porque Él lo logró. Amén. Pues vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí a Lucas 19, por favor, acompáñenme. Vamos a leer Lucas 19 del 41 al 44. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿quién llegó? Jesús. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrá día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pues ya oraron por mí, pero yo sí quiero hacer una pequeña oración para que sea Dios el que nos hable y que sea Dios el que me use hoy en esta mañana. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana porque nos permites estar hoy aquí reunidos, congregados en tu nombre, Señor. Gracias por la bendición, el privilegio, Padre, de poder venir a escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor. Yo sé que esta palabra es de edificación, de exhortación y de consolación, Señor. Yo sé que tienes un mensaje para cada uno de nosotros, Padre, y muchas gracias te damos. Disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir de ti, Señor. Sabemos que hoy hemos venido con ese propósito, con el propósito de que tú nos vas a hablar, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Yo pongo mi vida en tus manos, te pido que seas tú el que hable, que no sea yo, Señor, sino que seas tú hablando, que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando mi vida, Señor, para que todo lo que yo hable, Señor, sea palabra tuya, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. ¿Y el pueblo dijo? Amén. Ok. Dice la palabra de Dios, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella. ¿Por qué lloraría? Gracias. ¿Por qué? Porque iba a venir algo sobre la ciudad. Iba a venir una destrucción, ¿verdad? Los que sabemos, por ejemplo, los que saben de historia, hablan acerca de cuando muere nuestro Señor Jesucristo, resucita y va al cielo con el Padre. ¿Cuánto tiempo pasó para que sucediera esto? 40 días, o sea, fueron 40 días. Pero ¿cuándo vino la destrucción de Israel? ¿Cuándo sitiaron a Israel? Aproximadamente 30 y tantos años después, en el año 70. En el año 70, exactamente, después de Cristo. Entonces, pasó esto que Jesús les había advertido, ¿verdad? Jesús lloró. Algunos dicen esto, otros dicen que fueron 70 años, otros dicen que fueron entre 30 a 40 años. Los historiadores dicen esto. Entonces, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre de ella, diciendo, oh, si también tú conocer es sinónimo de ver, ¿verdad? Es un sinónimo, lo vimos otra vez con los jóvenes acerca de los sinónimos. El ver, conocer es sinónimo ver.
Dice, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. O sea, no conocieron porque no vieron, porque sus ojos estaban encubiertos, estaban cegados. Ellos no sabían lo que iba a suceder. Vino Jesús y no vieron quién realmente era Jesús, ¿verdad? Se cegaron. Dice, mas ahora están encubiertos tus ojos para entender. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asitiarán por todas partes y te estrecharán. O sea, Jesús les está diciendo lo que va a suceder, ¿verdad? No pasaba, pero Jesús ya sabía, Jesús ya había visto que era lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba cegado, no veían, no percibían, ¿verdad? No entendían quién era Jesús. Un corazón duro, un corazón engrosado, endurecido, porque vino Jesús, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? No le recibieron, ¿por qué? Porque estaban cegados, tenían un corazón engrosado para recibir a Jesús, ¿verdad? Para entender quién era Jesús. Dice, y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no ¿qué? No conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron, no vieron, no percibieron. ¿Qué les faltó a este pueblo? Fe. ¿En quién? En Jesús, ¿verdad? No había esa fe en Jesús. No creyeron realmente en Jesús. Ellos, bueno, hasta la fecha siguen esperando la venida del Mesías. Jesús ya estuvo, ya vino, pero ellos lo siguen esperando todavía, ¿verdad? Dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No viste, sinónimo, no viste, no entendiste el tiempo de tu visitación. Entonces, entendimiento, o sea, ver, conociste, es sinónimo, ¿verdad? Entender, saber, son sinónimos. Entonces, en Hebreos 11.1, acompáñame, por favor, Hebreos 11.1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Es qué? La certeza de lo que se espera. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos no habían tenido esa fe en Jesús. No vieron, no entendieron. Vino Jesús y no entendieron quién era Jesús. No había esa fe en este pueblo. Una fe en base a la fe. Por eso ellos no entendieron, no percibieron quién era Jesús, ¿verdad? Ellos se hacían muchas explicaciones quién era Jesús. Decían, él es Elías, y buscaban muchas cosas hacia quién era Jesús. No entendían quién realmente era Jesús. Estaban cegados, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? La fe nos abre una expectativa totalmente de quién es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando no teníamos esa fe en Jesús, conocíamos de un Jesús histórico, de un Jesús que hizo muchas cosas, pero no teníamos realmente ese conocimiento de realmente quién era Jesús. Hasta que tuvimos un encuentro personal con Jesús, nos pudimos dar cuenta, nuestra ceguera fue quitada, pudimos ver, pudimos percibir quién era Jesús. Pero tuvo que venir esa fe en nuestra vida para poder ver y entender y comprender
quién era Jesús. ¿Quién era Jesús para nuestra vida? ¿Quién es ese Jesús personal para nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey? Jesús el Hijo de Dios, Jesús Dios. Entonces, cuando viene esta fe a nuestra vida, nosotros podemos, nuestra ceguera es quitada, viene esta fe y nuestra ceguera es quitada. Podemos entender por qué vino Jesús, para qué vino Jesús, entender muchas cosas hacia todo esto en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando viene nuestra fe despierta varias cosas en nuestra vida. La fe es un sinónimo de ánimo, de esperanza y de expectativa, ¿verdad? La fe es un sinónimo de ánimo, esperanza y expectativa. Es sinónimo. Fe significa esto. Entonces, nosotros podemos ver del mundo, podemos ver mucha gente que vive sin estas cualidades. Mucha gente que vive, aún viniendo a la iglesia, hay mucha gente que aún sigue sin percibir las cosas de Dios, sin percibir a nuestro Señor Jesucristo, sin saber quién es realmente Jesús. Seguimos estancados con un Jesús histórico. ¿Por qué? Porque en nuestra fe no hay ánimo, porque no hay fe, no hay ánimo, no hay esperanza y no hay una expectativa. Vienen y podemos ver gente en la iglesia, podemos ver gente afuera, gente que vive en derrota, en desánimo, en desaliento, gente que vive estancado en el pasado. ¿Cómo se dice la gente que vive estancado en el pasado y sufre depresión? La depresión te lleva a eso, a vivir en una vida en estancamiento, de sufrimiento y de dolor. ¿Por qué? Porque no ha despertado esa fe en su vida, esa fe que solamente la podemos recibir por parte de Jesús y en Jesús. Porque yo puedo venir a la iglesia y puedo ver mi vida con falta de fe, puedo ver mi vida en un desánimo total. Ahora sí puedo venir a la iglesia hasta arrastrando la cobija. Puedo venir sin esperanza. Puedo venir sin una expectativa hacia qué es lo que Dios tiene o Dios quiere para mí. ¿Por qué? Porque aún sigo cegado, sin entender, sin ver, sin percibir las cosas de nuestro Señor. No puedo percibir las cosas de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no lo entiendo, porque sigo estancado en el pasado, sigo con una ceguera. ¿Por qué? Porque no ha habido fe en mí. Yo creo, pero no hay una fe realmente en Jesús. ¿Por qué? Porque no le conozco. Porque me he estancado en un Jesús histórico. Como un Jesús así como en un cuadrito, ¿no? Un Jesús así en un palito, ahí clavado en un palo. Y yo de ahí ya no paso. Pero no he tenido ese encuentro realmente con Jesús. Mientras no tengamos un encuentro realmente con Jesús, vamos a vivir una vida con una ceguera espiritual, como estaba este pueblo, porque no vio, no entendió, no percibió. ¿Quién era Jesús? Estuvieron con Jesús, pero no se dieron cuenta quién era realmente Jesús. Convivieron con Jesús, pero no entendieron quién era Jesús realmente. Entonces, cuando nosotros vivimos así en un estado así, está ocurriendo algo en nuestras vidas. Fíjate, vamos a Hebreos 11:25.
Yo cuando estemos ahí me dices amén. Hebreos 11:25. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Escogiendo antes ser maltratado. ¿De quién está hablando aquí? De Moisés. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales ¿de qué? Del pecado. Teniendo mayores riquezas en el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en quién? En el galardón. Por la fe, ¿por la qué? Por la fe dejó a Egipto. O sea, ya no hubo ceguera en él, ¿verdad? No hubo una ceguera espiritual en él. Él vio, él percibió. Porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque es muy fácil tener fe en lo que se ve, pero en lo que no se ve, cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están bien duras, bien gruesas, ahí es bien difícil la fe, ¿verdad? Pero la fe sobrepasa todo esto, ¿verdad? Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira de quién? Del rey. ¿Cómo te imaginas la ira del rey? Una ira sin piedad, ¿verdad? La ira del rey venía sobre de Moisés sin piedad. Y no tuvo miedo, dice, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. En Lucas 12 podemos ver que Jesús nos dice que no temamos a lo que nos pueda hacer el hombre. Porque el hombre lo único que puede hacer con nosotros es que quitarnos la vida ahí y nada más. Entonces, ahí el Señor Jesús nos dice que temamos ¿a quién? Al que puede quitar la vida y echarla ¿a dónde? Al infierno. ¿Y quién es ese que puede hacer eso, el hombre? No. ¿Satanás? Menos. A Dios. Que temamos a Dios. Pero no nos está hablando de un temor de miedo. Nos está hablando de un temor de reverente, un temor limpio, un temor de adoración. Nos está hablando de ese temor, que no temamos al hombre, que no le tengamos miedo al hombre, sino que temamos a Dios, en un temor reverente, en un temor de amor, en un sometimiento. Yo me someto a Dios no por miedo, yo me someto a Dios por amor, ¿verdad? Yo me acuerdo en aquellos viejos tiempos, ¿verdad? Yo platicaba con mi papá y mi papá me hablaba de su papá. Y su papá fue un hombre muy, muy duro, muy áspero, muy fuerte, hiriente en sus palabras y en sus hechos hacia los hijos. Mi papá agarró una rebeldía, un coraje hacia su papá. ¿Por qué? Porque mi papá le tenía miedo a su papá. Era un temor de miedo, no un temor de amor. Y dice mi papá que él nunca abrazó a su papá, nunca en su vida le dijo, papá te quiero, papá te amo. ¿Por qué? Porque el temor que él tenía hacia su papá era un temor de miedo, no de respeto, era un temor de miedo, de terror, porque sabía que lo iba a golpear a su mamá, era cruel. Entonces mi papá me platicaba, es que mi papá fue así, a lo mejor por eso mi papá fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Era un terror, un miedo, y no tuvo miedo a eso. Él sabía la ira del rey, él conocía lo que era capaz. Pero Moisés entendió las palabras que el Señor Jesús dijo muchos años después. No temas al hombre, lo que te pueda hacer el hombre. El hombre nada más puede hacer esto y nada más. Tú teme a Dios. En amor, en respeto, en reverencia, en obediencia, en sujeción.
Pues él sabía. Y la fe nos lleva a entender y comprender todo eso. Cuando no tenemos fe, vivimos una vida de miedo, de terror. Ay, es que ¿qué va a pasar? Ay, es que lo otro. Mira, el apóstol Pablo sabía lo que le venía y dijo, y me gozo en mis tribulaciones. A punto de morir dio instrucciones ¿a quién? A Timoteo. Y no le dijo, ¿sabes qué? Pues no funcionó, mejor búscale por otro lado. No, dijo, persiste en esto. Sigue mi ejemplo. Y si nos va a costar la vida, pues es para la gloria del Señor. Porque vamos a ser bienaventurados, porque estamos dando nuestra vida en ofrenda a nuestro Señor. Porque es muy fácil decir, Señor, te entrego mi vida. Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Y a la hora de los trancazos, corremos. Entonces aquí Moisés sabía lo que venía, la ira del rey. Y dijo, no me importa, yo temo más a Dios. Su vista estaba puesta en lo eterno, no en lo terrenal. Dice, porque se sostuvo como ¿qué? Como viendo al invisible. Él se sostuvo como viendo al invisible, no como viendo las circunstancias, no lleno de miedo, de terror, porque lo iban a matar, porque lo iban a encarcelar. Él no se llenó de miedo ni de terror. Dice que se sostuvo viendo al invisible. Cuando tú y yo nos mantenemos puesta la mirada en Jesús, van a venir situaciones, van a venir cosas, pero no va a pasar nada en nuestra vida. Porque nuestra mirada y nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Nuestro corazón está en Jesucristo. Nuestro corazón, dice David, le dijo a Saúl, ¿no qué? No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Jesús dijo, no se turbe tu corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En lo eterno. Pon tu mirada en lo eterno. Pon tu mirada en lo que va a ser para siempre. Pon tu mirada en Jesucristo. Se sostuvo como viendo al invisible. Es totalmente diferente a lo que estamos viendo. O sea, podemos ver las dos caras de la moneda. Podemos ver un pueblo con una ceguera. Podemos ver un pueblo con una vida sin desánimo, con una vida sin esperanza, sin expectativa, porque no hay fe. Porque vino Jesús, pero lo rechazaron. Tal vez a la vida de nosotros ha llegado Jesús, pero lo hemos rechazado. No hemos caminado realmente con el Señor Jesús. Venimos, escuchamos la palabra de Dios, pero seguimos nuestros propios caminos. No seguimos el camino de nuestro Señor. Hemos quitado la mirada de lo eterno. Y Moisés dice que él se mantuvo con la mirada puesta. Una ceguera espiritual totalmente. Y en Moisés una expectativa diferente. Dice, y sabiendo los vituperios de Cristo. O sea, él conocía los vituperios de Cristo. O sea, conociendo lo que es sufrir por el Evangelio. Conociendo el saber que por el Evangelio vas a ser rechazado. ¿Por quién vas a ser rechazado? Primeramente dice el Señor Jesús, yo no vine a traerles paz ¿a quién? Con su casa. O sea, él viene a traer guerra en tu casa. Viene a traer conflicto en tu casa. Porque qué fácil es hacerme como todos ellos, pero qué difícil es que ellos se puedan hacer como yo. Porque es más fácil que yo me haga como ellos, ¿verdad? Porque fue muy fácil Pedro hacerse como ellos, ¿verdad? Pues de allá venimos, ya no la sabemos. Pues es fácil hacernos como ellos, pero ellos no se pueden hacer como nosotros, porque para eso necesitan tener un encuentro con Jesucristo. Pero hay una ceguera, un corazón duro, un corazón engrosado. Entonces Moisés se mantuvo como viendo ¿qué?
al invisible. Vamos a ver la vida de unos personajes que no entendieron, que no comprendieron, que no percibieron esto de lo que les estoy hablando, de lo que vio Moisés, de lo que percibió Moisés. Esa fe que despertó en Moisés. Y vamos a ver el por qué. Fíjate, Jesucristo, bueno, antes de irme a lo que sigue, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver ahí en Lucas 18, si quieres no vayas, podemos ver que el Señor Jesucristo en su ministerio fue darle vista a ¿quién? A los ciegos. Y no nomás fue vista física, sino también les dio una vista espiritual, o sea, les despertó fe. Cuando vino Jesús y obró milagros sobre los que estaban ciegos, ¿qué despertó? Una fe en ellos. Creyeron. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús, porque escucharon a Jesús. Porque escucharon a Jesús, vino una fe. Entonces el ministerio de Jesús también es darle vista a los ciegos, como a ti y como a mí. Yo estaba ciego, yo no tenía una visión, yo no sabía para dónde, o sea, yo caminaba sin ningún rumbo, porque no había fe, no conocía a Jesús. Pero un día una persona me presentó a Jesucristo, no a un Jesús de una religión, sino a un Jesús verdadero. Y yo tuve un encuentro con Jesucristo. Y yo le dije, yo necesito a Él. Yo quiero conocerle más. Yo quiero conocerle más. Y cuando venía mi amigo, yo lo buscaba. Y yo lo buscaba porque yo quería que me hablara más de ese Jesús. Yo quería conocer más a Jesús. Mi vida yo la relaciono mucho con la mujer samaritana, porque yo viví una vida de desorden, una vida de pecado. Pero cuando tú ves ese encuentro con Jesús, cuando esta persona me habló de Jesús, mi vida impactó, mi vida cambió, mi vida fue transformada. Mi visión ya no era lo que yo tenía pensado hacer. Mi visión fue totalmente diferente. Mi visión ya no fue hacia las cosas terrenales. Yo ya era conocer más a Jesús. Quería conocerle cada día más. Había un enamoramiento con Jesús. Y yo cada día quería conocer más a Jesús. Y háblame de Jesús. Y háblame de Jesús. Yo nunca le dije, háblame de Dios. Háblame de Dios. Yo le dije, háblame de Jesús. ¿Por qué? Porque yo vi el evangelio en esta persona. Muchas personas me hablaron de Jesús. Muchas personas me hablaron de una religión. Muchas personas me hablaron de Dios. Pero cuando yo escuché a esta persona y cuando yo vi su vida de esta persona, mi vida dijo, wow, yo quiero conocer al Jesús de Él. Yo quiero conocer a Jesús, porque yo vi el evangelio en esta persona. Yo no vi una religión, yo vi una relación en esta persona. Y dije, yo quiero eso, lo que Él tiene. Yo quiero eso. Entonces, Jesús abrió mis ojos, Jesús quitó mi ceguera. Ese ministerio sigue actualmente. Cuando tú y yo les presentamos a Jesucristo a las personas que viven una vida cegada, tal vez por una religión, tal vez por tantas cosas, pero yo viví una vida cegada. Yo vivía como la mujer samaritana. Y cuando vino Jesús, yo corrí como loco, no a una ciudad, pero corrí como loco hacia los de mi casa. La otra estábamos platicando, tuvimos una convivencia ahí en mi casa, en la casa de una de mis hermanas, pero ya la ando haciendo mía.
Y hablábamos acerca de esto y mis hermanas nos platicaban, estaba ahí mi esposa, y dice, no, cuando llegaba el Nico, no, le echábamos carrilla, dice, no, la carrilla con todo, ahí viene el Nico después de él, y la carrilla. ¿Por qué? Pues porque a mí me conocieron de una forma y de repente vieron un cambio en mí. Yo no sabía que yo ya había cambiado o que estaba cambiando, sino que ellos notaron algo en mi vida. Y empezaron a echarme carrilla y que esto y que el otro. Pero ahora ven esto en mi vida y ahora dicen, ¿cómo le hiciste, carnal? Pues permaneciendo. Pues sí, van a venir cosas a mi vida, van a venir cosas difíciles, cosas duras, pero pues va a pasar, o sea, como dice Jesús, ¿verdad? No temas, manada pequeña. Alguien mandó un mensaje de esto en la mañana, ¿no? ¿O fue ayer? ¿Sí? ¿Dónde? Si no temas, manada pequeña, o sea, no, pues ¿por qué? ¿Por qué vamos a temer si nuestra confianza está en el Señor? Nuestra mirada está puesta en el eterno, en nuestro galardón. Entonces, así fue mi vida. Vamos a ver unos ejemplos así rápidamente de hombres que no entendieron, que no percibieron. Y vamos a Génesis 25, 29. Génesis 25. Ando buscando Génesis, imagínate. ¿Dónde está? Génesis 25. Ay, no te digo, Ariana. Génesis 25, 29. Fíjate nada más. ¿De qué nos está hablando aquí? Este no entendió. No supo. ¿Qué onda? A veces pasamos de despistados. O a veces nos hacemos, ¿verdad? Porque diría mi abuelita, este cuate ganó el premio Nobel de los cabezones, ¿verdad? Que es un cabezón, uno que no entiende, que te dicen las cosas y no entiendes. Así me dice mi abuelita, es que tú eres un cabezón porque no entiendes, y te digo y no entiendes, ¿verdad? Él estaba cerrado en otras cosas, tenía otras prioridades. Su prioridad no era Dios, estaba cegado, no entendía, no percibía. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre como Edom. Edom, ¿qué significa? Rojo, ¿verdad? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Verdad? Eso es como dice el dicho popular, que dice, ¿cómo? ¿Quién sabe qué hay muta? Porque la vida se agota. Pues así lo dice la gente. O sea, la vida es pasajera, tú disfruta, ¿verdad? Tú gózala, ¿verdad? Ahorita que eres joven, pues disfruta tu juventud. ¿Cómo eres joven y te vas a meter a una iglesia? Eso es para viejitos, ¿no? Y te la crees, y dices, no, sí es cierto, vámonos al cotorreo, pues que acabo estoy joven, ¿verdad? O como cuando estábamos allá, yo me acuerdo que me aventaba mis parrandotas, pues acá está mi amigo Enrique, güey. Él fue mi compañero de parranda. Aquellos viejos tiempos. Entonces, yo decía, pues, órale, todo chavo, ¿no? Órale, que al cabo ya el domingo me arrepiento. El domingo íbamos a misa, ya muy bien arrepentidos, ¿no? Dice, pues me voy a morir. O sea, ¿de qué me sirve mi primogenitura si me voy a morir? O sea, ¿para qué? Él no entendió, no percibió. Él estaba viendo el momento, ¿verdad? Él estaba viendo el momento. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir.
¿para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, si me voy a morir, ¿de qué me va a servir esto, verdad? O sea, ¿de qué me va a servir? Él no entendía la bendición que podía obtener por la primogenitura. Él no sabía, no entendía, no percibía. Él vivía al día. Pues ahora le vamos a cotorrear y ya mañana me arrepiento, ¿no? Él vivía una vida así, sin fe, sin esperanza, sin expectativa hacia las cosas de Dios, hacia las promesas de Dios. Él no creyó en eso. Y le dijo Jacob, júramelo en este día. Fíjate, lo hizo jurar. Y él con una facilidad le dijo, y él con una facilidad, o sea, menosprecio. Cuando uno menosprecia las cosas de Dios, cuando uno ve menos las cosas de Dios, vienen catástrofes a nuestra vida. Cuando tú menosprecias lo santo y buscas lo otro, va a venir una situación a tu vida muy cruel. Y le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció, o sea, hizo nada la primogenitura, no lo valoró, lo hizo menos la primogenitura. En la primogenitura, el pueblo de Israel, los judíos, puedes obtener por lo menos tres cosas. Puedes obtener tres cosas de la primogenitura. Uno es la doble porción de la herencia, o sea, lo doble de la bendición, ¿verdad? Digamos, yo soy el papá, el jefe de la familia, y tengo dos hijos, digamos, Gerardo y Juan, ¿verdad? ¿Y quién es mayor? Juanito. Juanito es mayor. ¿A quién le corresponde la herencia, la primogenitura, la doble porción? A Juan. Entonces, si yo les voy a dar un carro, le voy a dar dos carros a Juan y un carro a Gerardo. La doble porción, la doble herencia, lo doble. El derecho de dos, derecho de las promesas de Dios, ¿verdad? Es el derecho de las promesas de Dios son para el primogénito. La bendición es para el primogénito. El tercero es destino. Tiene un destino, ¿verdad? El primogénito. Él no entendió, Esaú no entendió esto, menospreció todo esto. Después quiso reclamar, quiso volver, ya no se pudo, porque ya lo había menospreciado, no entendió. Estaba cegado en las cosas terrenales, en las cosas momentáneas, en las cosas que causan placer por un momento. ¿Qué nos causa placer? ¿Por qué estamos dispuestos a cambiar nuestra primogenitura? Tal vez tú digas, no, pues es que yo no soy primogénito, yo soy como el número 8, como el número 10, como el número... O sea, yo no soy el hijo número 1, ¿verdad? Dice ahí en Hebreos 12:23, habla de que somos nosotros primogénitos a la congregación, la iglesia de Jesús. Somos eso, somos primogénitos. La herencia que les tocaba a los primogénitos del Antiguo Testamento nos toca a nosotros, lo que nos lo dice allí en Hebreos 12:23. Pero ¿por qué a veces se cambia la bendición de Dios
por un plato de lentejas, por un plato que te puede ofrecer el mundo, por un plato que te puede ofrecer un minuto de satisfacción, un minuto de placer, un segundo de placer. Podemos ver, bueno, dicen los doctores que estudian todo la fisiología humana, el cuerpo humano, dicen que un momento de placer, un orgasmo, que dura entre 5 segundos, 8 segundos. Por un instante de placer se pierde todo. Por un momento de hacerme como el mundo, de hacer lo que el mundo hace, fíjate, yo puedo perder mi testimonio como hijo de Dios al hacerme como el mundo. Yo pude haber permanecido hasta hoy firme en el Señor, pero para que no me digan que soy un religioso, para que no me digan que soy fanático, me puedo hacer como el mundo en un instante, y en ese instante todo el tiempo que me he mantenido dando testimonio, permaneciendo firme en el Señor, por un momento puedo echar todo a la basura. Mi testimonio se puede venir abajo por un ratito. Por un momento de placer puede haber una separación terrible con el Señor. Por un momento. Por un pecado. Y por un pecado pueden venir situaciones muy, muy terribles a mi vida. ¿Qué es pecado? ¿Qué significa pecado? Pecado significa muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, separación, ¿verdad? Muerte significa separación. Por un momento puede haber una separación de mí para con Dios. Muerte significa, en el diccionario Strong, significa fuera, separación, significa ruina. Muerte significa pecado, significa muerte, significa ruina, significa castigo, perdición, perder, separación. A mí me llamó mucho la atención este último punto, separación. Y separación es echar fuera. Significa muerte, también significa echar fuera. ¿Fuera de qué? Yo puse tres puntos. Fuera de tiempo. ¿Cómo que fuera de tiempo? Cuando vienen las oportunidades de servirle a mi Señor, y en ese tiempo que yo pude dedicarle mi juventud, pude dedicarle ese tiempo valioso, dice la Sonora Santanera, Dios perdona, el tiempo no. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Tú, Maru, te acuerdas? Hasta moviste la cabecita. Dice la Sonora Santanera, pero Dios sí perdona, el tiempo no. Y así es. El tiempo que pudiste entregarle al Señor para servirle, para predicarle, para hacer testimonio, para hablar su palabra, para servirle también de aquí dentro de la iglesia, fuera de tiempo. Te saca del tiempo donde tú podías entregarle tu vida al Señor en el área del servicio, de hacer ejemplo. Pero cuando llega por eso dice la palabra de Dios, separado de mí, nada puedes hacer. Separado de mí, nada puedes hacer.
Nos separamos de nuestro Señor por un momento de placer, por un plato de lentejas, y luego venimos llorando. Devuélveme mi primogenitura. Yo quiero volver con el Señor, y venimos llorando. Sí, el Señor te va a recibir, el Señor te va a perdonar. Nos va a perdonar. Pero ya perdimos un tiempo muy valioso. Decía mi abuelita, el tiempo es oro, mijo, el tiempo es oro, aprovechelo, el tiempo es oro. Y sí es cierto. Ahora yo volteo hacia atrás y veo todo lo que pude haber hecho y no lo hice. Y digo, híjole, si le hubiera hecho caso a mi abuelita, ¿verdad? Fuera de tiempo. Pasa el tiempo, queremos servir al Señor y ya no podemos. Ya no tenemos ese vigor, ya no tenemos esas fuerzas que teníamos en nuestra juventud. Y ahora queremos andar como locos, ya no podemos. Ya tenemos compromisos. Y más compromisos. No es lo mismo servir al Señor cuando estás soltero que cuando estás casado. Cuando estás soltero andas por donde quiera. Pero cuando estás casado no. Cuando estamos casados ya tenemos un compromiso para llevar dinero a la casa, para la familia, para los hijos. Demandan tiempo, más responsabilidad. Entonces, cuando perdimos todo este tiempo y ya queremos servirle al Señor, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Yo me quiero meter mucho, mandé ¿cómo se llama? Una publicacioncita en el WhatsApp, y pues así que lo ves y dices, oh, qué grueso, ¿no? Este Nico se fue bien duro, ¿no? Mandé así unos piecitos con uno, dice, ya vi un difunto, dice, mañana voy a la iglesia. El mañana nunca llegó, porque así estamos. Mañana le voy a servir al Señor, ahorita voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, y mañana somos los hombres del mañana, ¿verdad? Así nos catalogan a los mexicanos, ¿verdad? Como los hombres del mañana. Pero eso sí, mañana sí que lo hago, decía Chava Flores. Y así nos la pasamos, mañana le sirvo, mañana lo hago, mañana oro, mañana leo la palabra, mañana y mañana y mañana y mañana, y nunca llega el mañana. Ahora sí, mañana me voy a congregar, ahora que pase la pandemia, ahora sí, y para todo, y nada. Fuera de tiempo, fuera de relación. El pecado te va a mantener fuera de relación. Él vino a robar, matar y destruir. Él va a robar todo eso. A robar ese tiempo que tú pasas con el Señor. Te va a meter muchas cosas ahí. Te va a mantener ocupado. Y tus tantas ocupaciones te van a mantener fuera de la relación. Va a matar y va a destruir tu relación con el Señor. ¿Por qué? Porque abriste las puertas al pecado por un momento, por un ratito, por un instante, por un platito de lentejas que te ofreció el mundo, que te ofreció no sé qué, y perdimos todo esto. Nos perdimos de las bendiciones. Fuera de lugar. ¿Qué es fuera de lugar? No dejen de congregarse como algunos tienen por esto. Fuera del lugar, fuera de la iglesia. Él te va a sacar, te va a llevar fuera de la iglesia. El pecado, ese instante, va a decir, no, ¿para qué voy a la iglesia? Si yo sigo en lo mismo, si no cambio, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Sabes qué? Ya te sacó del lugar donde puedes venir a adorar a Dios, del lugar donde puedes venir a escuchar la palabra de nuestro Señor. No, en la casa sí leo. No te engañes. En la casa sí oro. No te engañes. Sí oras, pero hay cuando tienes tiempo. Sí lees la palabra, pero hay cuando, no digo cuando tienes edad, cuando tengo tiempo. Cuando tengo. ¿Sabes qué? El pecado, vino la muerte y me sacó de todo esto. Ya no me relaciono con mis hermanos, ya no vine,
Ya pasó un domingo y no vine. Ya pasó otro domingo y no vine. O un martes y no vine. Y ya pasó. Y ya es una semana. Y ya es otra semana. Y ya es otra semana. Y ya me sacó. ¿Verdad? Y ya nos sacó de nuestra relación. Ya nos sacó de la iglesia, de la congregación. Fíjate nada más qué tremendo está esto. Por un plato de lentejas se pierden muchas cosas. Por un plato de lentejas echamos a la basura muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos cega, nos cegamos en el pecado. Nos cegamos en lo pasajero, en lo terrenal, en lo que el mundo nos puede ofrecer. Hay otro personaje. Pero también hay hombres, por ejemplo José el Soñador, hablando de la primogenitura. La primogenitura no era para José el Soñador. La bendición no era para José el Soñador. El sueño no era para José el Soñador. ¿Para quién era? Para Rubén, el primogénito. ¿Por qué no fue para Rubén? Porque no entendió, porque no percibió las cosas de Dios. Porque su mente y su corazón estaban en otra cosa, estaban en el deleite, estaban en el placer. Fíjate, primero de Crónicas 5, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era primogénito más que, wow, fíjate nada más, como violó el lecho de su padre, o sea, casi nada. Qué terrible, qué terrible. Su mente, su corazón no estaba en las cosas de Dios. Su mente y su corazón no estaba en la primogenitura, en la bendición, en que iba a recibir la bendición. Estaba puestos en ¿qué? En el placer. En ese instante de placer estaba su mente y estaba su corazón. Y sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. Y no fue contado como primogénito. Bien que Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue ¿para quién? Para José. ¿Para quién fue? Para José. No fue para Rubén. Porque su corazón estaba puesto en otras cosas, en el deleite, en el pecado. ¿Cómo se llamaba la mujer del papá de Rubén? Bilha. En su mente y en su corazón estaba Bilha. Y por un momento de placer con esta mujer, la concubina de su padre, no fue cualquier mujer, fue la concubina de su padre. Se metió con la mujer de su padre. Qué terrible es esto. Qué terrible. Una depravación en la mente y en el corazón de Rubén.
y perdió la primogenitura. ¿Por qué? Porque estuvo maquinando, estuvo siempre pensando, viviendo cómo iba a ser, cómo iba a lograr. Yo me imagino que la estuvo seduciendo y estuvo hasta que esta mujer cayó. ¿Por qué? Porque ella había quitado su mirada de la bendición. A él no le importó la primogenitura, igual que a Esaú. No le importó nada. Él solamente quería satisfacerse por un rato. Cuidado con lo que el mundo nos ofrece. Cuidado cuando hay eso en nuestro corazón y en nuestra mente, que estamos anhelando y deseando otras cosas que no sean las cosas de Dios. Que quitemos nuestra mirada y nuestra vista de las bendiciones, de las promesas de Dios. ¿Qué tenía Dios para su pueblo? Paz. Lo dice ahí en Jeremías. Los pensamientos que Dios tenía para el pueblo eran de paz, de bien y no de mal. Pero este pueblo se cegó, este pueblo estaba, su mirada, su corazón estaban en otras cosas. Entonces vino algo terrible al pueblo. ¿Qué le sucedió a ellos? Algo terrible a su vida. ¿Cómo se le conoce a la descendencia de Saúl? Edomitas, que significa rojo. Rojo, allá en Israel, en el lejano oriente, allá de aquel lado, del otro lado del charco, el potaje de las lentejas era algo rojizo. No es tanto como nosotros, ¿verdad? Que le ponemos el jitomate y todavía sigue verdosito y entre rojo y verde. Allá era más rojo. El potaje era rojizo. O sea, qué terrible que se conozca a una nación por el pecado del papá. O sea, qué terrible es que nos etiqueten a nosotros, por ejemplo, como a un pueblo, pues ese pueblo lo catalogan como el pueblo X. ¿Por qué? Porque el que fundó ese pueblo fue así, así, así. Y como el fundador fue así, etiquetan a todos de esta manera. O sea, qué terrible es eso. Qué terrible cuando una cabeza de familia ha cometido un error y todo el mundo te ve y te señala como el hijo de fulanito, como el hijo del teporochito, como el hijo del mafufo. Y qué terrible es eso, que quedes marcado por un error de tus papás, por un error de tus papás. O sea, qué terrible es esto. Edom, rojo. Se etiquetó esto. ¿Por qué? De este color era el potaje, las lentejas. Un momento de satisfacción quedó marcado en la descendencia. Actualmente sigue vigente. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestra familia, a nuestros hijos? Porque a veces, muchas de las veces van a reconocer a nuestros hijos como lo que nosotros hacemos. ¿Y qué terrible es eso? Aquí le pasó esto a ellos. Rubén pasó un tiempo con Bilha y perdió la primogenitura, perdió la bendición de Dios. Y la bendición se le fue dada ¿a quién? A José, no a Rubén. La herencia, la primogenitura ya no fue para Rubén, sino fue para José. Y Dios nunca va a cambiar el propósito, pero sí va a cambiar el instrumento. El propósito de Dios se va a cumplir, pero a veces Dios cambia el instrumento. Lo podemos ver con Saúl y con David. El propósito de Dios se cumplió, pero cambió el instrumento.
Entonces pasó esto con estos personajes. Dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Él no deseó ni anheló el tesoro de los egipcios, lo que él podía ver, las riquezas. Él podía darse cuenta de que él era un hombre poderoso mientras pertenecía a la familia del faraón. Él sabía que él era descendiente del faraón. Él sabía lo que venía de parte del pueblo egipcio. Ahora, él tuvo que decidir o Egipto o Dios. Él entendió el propósito de Dios para su vida. Dijo, el propósito de Dios no es el que yo esté aquí. El propósito de Dios es lo invisible, lo que no veo, los vituperios de Cristo. Porque el mundo nos ofrece lo que Moisés vio. ¿Qué vio Moisés? Lo terrenal, las riquezas, el ser un hombre poderoso, un hombre reconocido, un hombre con éxito. Y él dijo, yo no quiero eso. Lo que el mundo me ofrece, lo que Egipto me ofrece, lo que los egipcios me ofrecen, no lo quiero. Los vituperios de Cristo, la burla, el escarnio, el padecimiento. Y dijo, me voy por esto. Porque la fe es, ¿qué? Lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él se fue con la convicción de lo que no se veía, pero con la convicción de lo que él sabía que había por encima de lo que veía. Una clave que nos va a llevar a vivir una vida sin distraernos de las cosas del mundo, sin desear lo que el mundo nos ofrece por un instante y tirar toda la basura, es volvernos a Dios. Volvernos en amistad con Dios, con nuestro Señor. Volver a tener esa relación. Eso nos va a mantener siempre ahí, con nuestro Señor. O decidimos caminar con el Señor, o seguimos deseando las cosas que el mundo nos está ofreciendo por un momento. Tenemos que entender esto. Que el mundo todo lo que el mundo nos va a ofrecer, nos va a satisfacer por un momento, pero nos va a dañar para siempre. Vamos a vivir consecuencias. Lo que yo tengo que hacer es volver a tener amistad, intimidad con mi Señor, a pasar ese tiempo con mi Señor y desear y anhelar pasar este tiempo con mi Señor. Reconocer mis fallas, mi pecado, pedir perdón y volverme en amistad para con Él. Proverbios 28:13, ¿qué dice? No hay 28. Sí, 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Y qué más dice? Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Así es. El que cubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Más. El que los confiesa y se aparta. El que los confiesa y se aparta. ¿Alcanzará qué? Misericordia. Misericordia. Yo quiero la misericordia de Dios. Yo sé que mi Padre es un Padre misericordioso. Para alcanzar la misericordia de mi Señor, ¿qué tengo que hacer? Apartarme de mi pecado. Volver en amistad con Él. Acuérdense, la separación, la muerte nos lleva a la separación. ¿Qué tengo que hacer? Volverme a Él. Apartarme de mi pecado. A reconocer mi pecado, a reconocer mi falla, apartarme de Él, pedir perdón, buscar a Dios, volverme en amistad con Él, volver y decir: Señor, perdóname, aquí estoy otra vez, te he fallado, aquí estoy, Señor, perdóname. Y tener nuevamente esa amistad con Él, una amistad íntima, donde Él sabe quién soy yo, donde yo no puedo ocultarle nada de mí, ser sincero con Él y volverme en amistad para con Él. Decir: perdóname, Señor, te he fallado. Yo no quiero pasar las consecuencias que pasaron ellos. Yo quiero vivir una vida contigo, apartarme del pecado, confesar mi pecado y apartarme de él, y empezar a vivir una vida con el Señor, una vida rendida hacia Él, con mi mirada, mi mente y mi corazón puestas en el Señor, y nada me va a mover. Una vida en fe, una vida caminando con seguridad, porque yo sé quién es Él, porque yo sé que Él me ama, que Él me perdona, que Él puede restaurar todo lo que yo he destruido. Pero es necesario que yo vaya, me ponga cuentas con Él y vuelva esa amistad de mí para con Él. Las bendiciones siguen vigentes, pero también las consecuencias siguen. Caminar con el Señor. Tenemos que caminar una vida con el Señor todos los días. Pues que Dios te bendiga, mi hermano. Y pues gracias gracias a Dios por su palabra. Dios, yo sé que Dios nos está hablando. Tal vez veníamos en este momento así como te dije, a veces llegamos y venimos así como cegados, es como lampareados que no vemos nada, pero el Señor abre nuestros ojos, esos ojos espirituales, por la fe en Jesucristo. Porque si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. No hay fe, no hay nada. Tenemos que volver nuevamente a relacionarnos con nuestro Señor, a tener ese encuentro nuevamente con nuestro Señor Jesucristo, para que Él aumente nuestra fe cada día. Lectura de la palabra, escuchar su voz, oración. Que Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias.